Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un tutorial de la unidad 3, tarea 4 del curso de Química General, especial para el ejercicio 3 de neutralizaciones. ¿Listo? Aquí nos dan la reacción química entre un ácido débil, como lo es el ácido acético o vinagre, en combinación con una base fuerte como el hidróxido de sodio, donde se obtiene acetato de sodio y protones, ¿listo? En este caso en particular nos dan la concentración tanto del ácido como el hidróxido, que es 1,5 molar. Como vamos a hacer cálculos en el punto de neutralización, en el punto de equivalencia, es decir, donde en teoría, ¿cierto? Se llega a consumir el ácido con el hidróxido para formar iones acetato. Entonces nos piden que en ese punto, ¿cierto? De neutralización como tal, calculemos el valor del pH. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es entender, ¿cierto? Que el ácido tiene una concentración en 50 mililitros, pero cuando el proceso termine ya no voy a tener 50 mililitros, sino 100, dado que he añadido 50 mililitros de solución de hidróxido de sodio, ¿cierto? Al sumar ambos volúmenes debo entender que tengo una mayor cantidad de volumen, ¿cierto? Un volumen total de 100. Entonces, vamos a iniciar calculando las moles que tengo al inicio. Entonces, recuerden que 50 mililitros es lo mismo, ¿cierto? Entonces, si quieren, hagan el cálculo, 50 dividido 1000 es lo mismo que 0,05 litros. Esto lo vamos a multiplicar por esa molaridad. Recuerden que la molaridad significa que tienen, por ejemplo, 1,5 moles de ácido acético, ¿cierto? De ácido acético por cada litro de solución, ¿cierto? En un litro. Esto nos va entonces a permitir calcular las moles. Entonces, 0,05 multiplicado por 1,5 nos da un valor de 0,075 moles, en este caso, de ácido acético. Listo, las vamos a copiar. Bien. Ahora vamos a mirar la molaridad que tienen esas moles, ya no en 50 mililitros, sino lo que les decía, en 100, ¿cierto? Para saber la molaridad al final, ¿cierto? Cuando ya he terminado el proceso como tal. Entonces, vamos a dividir las moles que acabamos de calcular, ¿cierto? Moles de ácido acético en 0,1 litros. Recuerden que esto debe ir en litros, ¿vale? Entonces, me comí un cero, porfa, importante, no se coman los números. Listo, siempre verifiquen los porfis. Entonces, 0,075 dividido 0,1 nos da un valor de 0,75 molar para el ácido. ¿Listo? Ahora, esto es importante porque en el equilibrio, el ion acetato, ¿cierto? Y voy a plantear la ecuación química. En el equilibrio químico, el ion acetato, listo, permítanme un momento, el ion como tal, pero voy a volverle a insertar. Entonces, el ion acetato, al ser una base débil, él va a tener ciertas interacciones con el agua, ¿listo? Entonces, en este caso, el ion, listo, que tiene carga negativa, al, al verse en estado líquido, ¿cierto? Al estar en disolución, ¿cierto? Va a tener la siguiente interacción, ¿listo? En la que recuerden que es un equilibrio, de ahí que planteemos la doble flecha. Vamos a reobtener al ácido, ¿listo? Y esto a la vez vamos a obtener iones hidroxilo, ¿listo? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por esta razón, en este caso, en vez de calcular, por ejemplo, la constante de acidez, lo que tenemos que calcular es la constante de basicidad. ¿Listo? Ahora, esta concentración que nos dio del ácido va a ser exactamente la misma concentración
pero de su base conjugada o del ion acetato. Entonces, por eso es que podemos establecer la siguiente tabla, ¿listo? Donde tenemos condiciones al inicio, sí, al inicio. En el cambio, esto es básicamente es un equilibrio químico también, ¿listo? Y en el final, ¿listo? Aquí entonces vamos a colocar como tal al ion acetato, ¿listo? Aquí va el acetato. En esta columna vamos a colocar al ácido. Y en esta columna vamos a colocar a los iones hidroxilos. ¿Listo? Ok. Entonces, al inicio tendríamos una concentración 0.75 molar. En teoría asumamos que no hay ácido y asumamos que no hay iones hidroxilo. Entonces, en este punto podemos decir, dado que la reacción es 1 a 1, ¿cierto? Que tendríamos 0.75 molar menos un valor X, ¿cierto? Que aquí estamos ganando un valor X y que aquí también estamos ganando un valor X cuando empieza el proceso nuevamente. Así, al final tendríamos 0.75 menos X. Aquí tendríamos X ganado, ¿cierto? Y una cantidad X. Así, ya con esta información podemos entonces plantear la ley de acción de masas para este equilibrio y donde podemos calcular la constante, pero de basicidad. Recordemos entonces que en este caso serían los productos sobre los reactivos, ¿cierto? Entonces sería la concentración del ácido, a su vez multiplicado por la concentración de los iones hidroxilos, ¿cierto? Por los OHs, recordemos que estos OHs es concentración, ¿cierto? Entonces, por la concentración dividido sobre las concentraciones, perdón, la concentración en este caso de el ion, ¿listo? Del acetato como tal. Entonces, una vez que se plantea la ley de acción de masas, ¿listo? Vamos a reemplazar, ¿listo? Vamos a reemplazar valores. Entonces, la constante, ¿cierto? Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a decir entonces que la constante de basicidad, ahora estamos determinando basicidad porque esto es una base conjugada, esto es un hidroxilo, se espera al final en el punto de neutralización que el pH sea básico, por eso estamos determinando Kb y no Ka. Listo, entonces recordemos que en este caso pues tenemos a X, ¿cierto? Que es la concentración de el ácido multiplicado por la concentración del hidroxilo, que también es X, donde tenemos abajo el acetato, que es 0,75 menos X. Y en este punto vamos a asumir, listo, que 0,75 menos X, listo, lo vamos a asumir de esta manera, sea igual a 0,75, ¿listo? Digamos que la diferencia no es significativa. Eso hace finalmente entonces que podamos decir, ¿cierto? Que la constante de basicidad, ¿cierto? La constante sea igual entonces a x al cuadrado, ¿cierto? X por x nos da x cuadrado, ¿cierto? Dividido 0,75. También tenemos que recordar, listo, que teóricamente la constante de basicidad es igual a la KW, ¿cierto? Sobre o dividido sobre la constante de acidez, ¿cierto? Sobre la constante de acidez. Entonces, permítanme, lo vamos a colocar. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es una incógnita que es X. Simplemente vamos entonces a despejar a, a X como tal. ¿Listo? Donde entonces X
recordemos además, pilas, que esa x está al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener que sacar raíz cúbica, ¿listo? Raíz cuadrada, perdón. Entonces, sencillamente despejamos, sería igual a KW, ¿cierto? Entonces, W multiplicado por 0,75 y esto dividido por la constante de acidez. ¿Listo? La constante de acidez. Entonces ya con esto, básicamente, obtenemos nuestra respuesta del valor de X, que es la concentración. Entonces, volvemos ahora sí, reemplacemos los números entonces, listo, para poder hacer como tal el cálculo. Entonces, recordemos que KW es 1 por 10, 1 por 10 a la menos 14, listo, entonces lo colocamos por 10 a la menos 14. Esto lo tenemos que multiplicar entonces por 0,75 y lo vamos a dividir por la constante de acidez, que es 1,8 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Que son los datos que el ejercicio nos está aportando. Entonces, sugerencia, hagan en paréntesis las operaciones, entonces paréntesis, paréntesis para evitarnos inconvenientes. 1 exponente menos 14, cierro paréntesis, multiplicado por 0,75, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 1,8 exponente menos 5, cierro el paréntesis. Eso nos da 4,17 aproximando por 10 a la menos 10. Y luego damos raíz cuadrada del anterior. Listo, la tecla ANS de la calculadora, eso significa anterior. Raíz cuadrada del resultado anterior, es decir, de 4,16 periódico a la menos 10. Nos da un valor de 2,04 por 10, ¿listo? Por 10 a la menos 5, ¿listo? Eso es lo que nos está dando, por 10 a la menos 5, ¿listo? Entonces, como esto es una constante de basicidad, esto corresponde no a pH, sino a pOH, ¿listo? Entonces, recordemos, ¿cierto? Que el pH o pH es la medida de, ¿cierto? En el pH estamos midiendo iones hidrógeno. En el pOH estamos midiendo la cantidad de iones hidroxilo. Entonces recordemos que eso es igual a menos el logaritmo de la concentración. En este caso, 2,4, ¿listo? Por 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces hacemos la operación. Entonces decimos menos el logaritmo de 2,4 exponente menos 5, lo que nos da un valor de 4,6. ¿Listo? Recordemos que el pH es el pH, ¿cierto? Sería entonces 14, que es a donde llega la escala como tal, ¿cierto? Menos el pOH, en este caso 4,6, ¿cierto? Y al hacer entonces la resta, ¿cierto? Nos da un pH de 9,4, ¿listo? Y eso es lo que tenemos que escribir entonces en esta parte, ¿cierto? Donde decimos entonces que el pH, recuerden que la P es minúscula, la H mayúscula, sería igual a 9,4 y listo. De esa manera hemos resuelto nuestro ejercicio de neutralización. Espero les haya sido de mucha ayuda y nos vemos más adelante. ¿Listo? Un abrazo a todos.